Hola, saludos para todos ustedes. Esta vez he traído una explicación que tiene que ver con las conversiones de diferentes unidades de medida, muy útiles para asignaturas como física, que van a necesitar realizar conversiones antes de resolver problemas, u carreras que tienen que ver con el área de salud, el área de farmacia o el área agrícola. Precisamente vamos a trabajar el día de hoy algo que tiene que ver con las magnitudes físicas fundamentales. En física existen diferentes magnitudes. Todas esas unidades que no se encuentran en esa tabla que están viendo ustedes en pantalla se llaman unidades derivadas. Por ejemplo, aquí tenemos que la magnitud longitud tiene una unidad de medida patrón en el Sistema Internacional de Medidas, que es el metro. De igual manera, nosotros tenemos que la magnitud masa tiene una unidad que es el kilogramo. Hay que recordar que tanto el metro como el kilogramo, como todos estos que están aquí, tienen equivalencia. Por ejemplo, el metro tiene unidades múltiplas que son el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el miriámetro, pero también tiene unidades submúltiples como el centímetro, el decímetro, el milímetro. De igual manera pasa con el kilogramo. Esta es la unidad patrón, kilogramos, pero también hay gramos, también hay decigramos, también hay miligramos, que muchos productos vienen con esa masa. El tiempo, su unidad patrón es el segundo, pero nosotros tenemos que recordar que también está el minuto, está la hora, está el año, está el día, está el lustro, etcétera, el siglo. La temperatura, su unidad patrón es el Kelvin, pero también está el grado Fahrenheit y el grado Celsius. Incluso hay temperaturas absolutas como el grado Rankine. De igual manera, en la magnitud intensidad luminosa, su unidad de medida es la candela. Por ejemplo, si nosotros compramos lo que popularmente se le conoce como bujía, ellos tienen una intensidad luminosa. Se debe de comprar ya sea por los watts o por la intensidad luminosa. En mi caso particular, yo lo compro por qué tanto brilla esa bujía. Eso se llama intensidad luminosa y su unidad de medida es la candela. De igual manera, la corriente eléctrica, su unidad de medida es el ampere, pero también hay otras unidades de medida que tienen que ver con la corriente eléctrica, como la resistencia, como de igual manera el voltaje, que más adelante en cursos posteriores ustedes van a estudiar. También la cantidad de sustancia se llama mol. Muy útil para asignaturas que lleven química o bioquímica. Entonces, estas no son todas las unidades de medida, existen muchas más. Y para entender eso, vamos a recordar algo muy importante, un poquito de historia. No solamente están estas unidades de medida o esas magnitudes físicas, hay otras también. Tenemos la yarda, tenemos el pie, tenemos la pulgada, que son muy usadas hoy en día al momento de realizar mediciones o construcciones. Por lo tanto, para que no exista una gran variedad de uso en diversos países, se creó el Sistema Internacional de Medidas. El Sistema Internacional de Unidades se creó precisamente buscando esa necesidad de unificar el uso de todas las unidades de medida. Por ejemplo, de igual manera, nosotros tenemos algo que se conoce como prefijo, muy usado. Los teléfonos celulares ahora entre más capacidad de memoria tenga, mucho mejor para ustedes. Ahí nosotros tenemos el giga, es muy conocido, gigabyte. Mi teléfono es de 128 GB. Hay otros que tienen 256, hay otros que tienen más de 500 y estos tienen hasta 1 terabyte. ¿Qué significa? Que es prefijo tienen un significado importantísimo. Por ejemplo, este giga, el símbolo de una G, significa, mire, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 0. Un 1 y 9, 0. Eso es un giga. Un mega ya es un 1 con 2, 4, 6 0, o sea, 1.000.000. Un kilo, miren la simbología de una K, es 1000. Un hecto sería 100. Un deca sería 10. Un deci ya son sus múltiplos. Todo esto que están hacia arriba son
múltiplos, pero los que vienen ya hacia abajo son submúltiplos. Entonces tenemos el deci, el centi, el mili, muy usado, con mililitros, miligramos, muy usado, ¿verdad? Para realizar aleaciones entre sustancias, el micro y el papo. Entonces, este es el factor que se va a usar y lo que significa esta simbología. Estos son prefijos muy usados hoy en día. Muy bien, entonces vamos a iniciar las conversiones estudiando tres unidades importantes: la longitud, la masa y el tiempo. Son muy importantes porque en la longitud existe el metro, el kilómetro, la milla, de igual manera existe las pulgadas, los pies, la yarda. Entonces yo puedo hacer un sinnúmero de conversiones de unidades de medida de una a otra. Por eso la longitud significa la distancia que une dos puntos. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Esta es la unidad patrón. ¿Qué pasa con la masa? En la masa encontramos su unidad patrón, que es el kilogramo, pero también hay otro. Está la libra, que comúnmente muchas personas compran en libras. Está el gramo, de igual manera. Está el kilogramo, que es la unidad patrón. Está la tonelada, cuando cargan esos grandes containers con grandes cargas. Entonces, la masa es la magnitud física que permite expresar la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Cuando una persona va a los puestos de salud, a las unidades médicas, y quiere saber su masa, se sube una balanza y la balanza le da la masa o en libra o en kilogramos. Nosotros tradicionalmente decimos me voy a pesar, pero ese es un error físico. El peso tiene una unidad de medida que es el newton, es una unidad de fuerza. Entonces cometemos un error conceptual al expresar en esas instituciones que vamos a pesarnos. Entonces sería, quiero conocer, en este caso, la cantidad de materia que poseo. Quizás no te van a entender, ¿verdad? Porque la costumbre ha llevado a que entendamos que al pesarnos, ¿de acuerdo? Aunque sea un error conceptual en varios países, se entienda que te van a dar el kilogramo, pero eso está muy, pero muy equivocado. Entonces, eso es la masa, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Su unidad de medida es en kilogramos. Y luego tenemos el tiempo. El tiempo es una magnitud que mide la duración o separación de las cosas sujetas a cambio. Entonces, su unidad de medida del tiempo es el segundo, pero como lo dije anteriormente, también tenemos la hora, el minuto, el día, el año. Y ustedes recordarán un ejemplo, por ejemplo, un minuto tiene 60 segundos. De igual manera, una hora tiene 3600 segundos. Y si yo quiero un ejemplo, un día tiene 24 horas. Un año, 365, si no es bisiesto, ¿de acuerdo? Entonces, así podemos ir cambiando nosotros de una unidad equivalente a otra. Hay muchas equivalencias que ya están dadas. Ustedes se pueden conseguir una tabla donde aparecen muchas equivalencias. Por ejemplo, aquí tenemos que un kilómetro posee 1000 metros. Es una equivalencia muy importante si usted va a cursar asignaturas como física, que van a hacer conversiones a cada rato en los diversos contenidos que tienen que ver con cinemática. Un metro tiene 100 centímetros. De igual manera, un centímetro tiene 10 metros. Esas son algunas equivalencias básicas de la longitud. La masa, un ejemplo, una tonelada tiene 1000 kilogramos. Un kilogramo va a tener 1000 gramos. Y un miligramo va a tener 0.001 gramos. Y el tiempo, ya se los había dicho anteriormente, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Y si yo quiero agregar, una hora tiene 3600 segundos. ¿De dónde saco eso? 60 por 60, 3600 segundos. Entonces, ahí tenemos algunas equivalencias que ustedes pueden usar. Por ejemplo, vamos a usar estas equivalencias en forma rápida. Yo quiero convertir 7 kilómetros, lo quiero llevar a metros. Entonces, yo utilizo este factor de conversión que tengo aquí, que me indica que si yo quiero convertir los kilómetros, 7 kilómetros como el kilómetro está en el numerador, yo necesito el kilómetro en el denominador, o sea, este que está aquí. Entonces colocamos que un kilómetro, aquí voy a colocar la equivalencia, equivale a 1000 metros. Rápidamente vemos que cancelamos los kilómetros y nos queda 7 por 1000, 7000
entre 1 nos vuelve a quedar a 7000 metros. ¿Qué significa? Que 7 kilómetros en realidad es 7000 metros. ¿Y qué usamos? El factor de conversión que me lo dan estas tablitas u otras que puedan existir. Ahora, si yo voy a convertir ahora, por ejemplo, 8 kilogramos, lo quiero llevar a libra. Notan que no está la libra aquí, pero ustedes tienen que indagar a qué equivale un kilogramo. Entonces, yo puedo agregar aquí que un kilogramo equivale a 2.2 libras. Y como pueden ver, voy agrandando mi tabla, porque voy a utilizarla a la hora de realizar las conversiones. Con esta información, yo ya puedo realizar el ejercicio. 8 kilogramos por, a ver, el kilogramo está en el numerador, necesito que el kilogramo esté en el denominador para eliminar la unidad de medida. Un kilogramo equivale a 2.2 libras. Cancelamos y tenemos que multiplicar 8 por 2.2 y el resultado lo divido entre 1 y me da igual a 17.6 libras. De igual manera pueden convertir de tonelada a kilogramo, de kilogramo a tonelada. Por ejemplo, voy a hacer ahora uno de kilogramo a tonelada. Vamos a ver qué nos da. Vamos a ver. Voy a convertir 2500 kilogramos, lo voy a llevar a tonelada. A ver, ¿cuántas toneladas? Entonces, para hacer este ejercicio, lo primero que coloco son los 2500 kilogramos para buscar el factor de conversión por, y ustedes ven que el factor de conversión está aquí. Como el kilogramo está en el numerador, yo necesito que este kilogramo quede en el denominador para eliminarlo. Aquí sería 1000 kilogramos, equivale a una tonelada. Cancelo los kilogramos y observo, 2500 por 1 sería 2500. Y ese 2500 lo voy a dividir entre 1000. ¿Cuánto me va a quedar esto? 2.5 toneladas. Quiere decir que 2500 kilogramos equivale a 2.5 toneladas. De igual forma, hay unidades que tienen que ver de yardas a pulgadas, de pies a metros, de pies a centímetros. Ustedes por favor agranden la tabla, porque les puede aparecer esto. Investiguen cuáles son las equivalencias y van agrandando esta tablita. Ahora aquí tenemos el tiempo. Un ejemplo, yo voy a calcular 3 horas y lo voy a pasar a segundos. Entonces coloco las 3 horas por, como la hora está multiplicando, yo necesito que la hora esté dividiendo. Una hora tiene 3600 segundos. Cancelo la hora y esto equivale a 3 multiplicado por 3600 segundos y me da a 10.800 segundos. Ustedes aquí ya pueden agregar que una hora equivale a 3600 segundos. Y de igual manera que un día tiene 24 horas. Y un año, tanto, y así sucesivamente. Pueden ir agrandando esta tablita. Ahora, es muy importante que podemos nosotros convertir de una unidad a otra, ¿de acuerdo? Por diversos métodos. Uno de los métodos es el método de la escalera. ¿Qué significa el método de la escalera? Lo voy a explicar rápidamente. Hay un video en YouTube que explico a cabalidad cómo se trabaja este método en el sistema internacional. Pueden buscarlo. Se llama unidades de medida. Y de igual manera, si yo tengo el metro aquí, su unidad múltiplo es el decámetro. Luego tenemos el hectómetro. Luego tenemos el kilómetro. Y por último, el miriámetro. De igual manera, tenemos los submúltiplos, que ya lo he explicado anteriormente. Tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro.
¿Qué implica esto? Que cada unidad de medida va a tener una distancia de 10. Si yo quiero convertir de metro a kilómetro, de una unidad menor a una unidad mayor, yo voy a dividir. Pero si yo voy a convertir un ejemplo de decímetro a milímetro, de una unidad mayor a una menor, yo voy a multiplicar. Y cada espacio que tengo aquí va a tener un valor de 10. Por eso se llama el método de la escalera. ¿De acuerdo? Estoy explicando rápidamente para que vean cómo se utiliza el método de la escalera. Insisto, hay videos donde se explica claramente, pueden buscar en mi canal de YouTube un video donde se explica esta metodología. Ahora, si nosotros nos aparecen de repente unidades como esta junto con números, nosotros tenemos que entender qué es lo que significa. Por ejemplo, este mg, 120 miligramos. Entonces esto se llama 120 miligramos. Entonces lo podemos nosotros convertir a una expresión más entendible. 2ns, entonces se llama 2 nanómetros. Si tuviera un metro, pero como tiene ns, este es nanómetro, miren, pero como tiene ns ya sería nanosegundo. 300, miren esta simbología, micro, miren, micrometro o micrómetro. Entonces esto significa 8ms. Noten, quiero que noten por favor aquí. Aquí les dejo todo. M, mire lo que significa. Significa mega. Entonces ustedes pueden fácilmente determinar qué es lo que les está diciendo aquí. 8 megasegundos. Aquí sería K. ¿Qué significa la K? La K significa kilo. Entonces ustedes solo van a ver la unidad de medida que sigue kilo M. Entonces sería kilómetro. TN, tonelada. Miren, lo notan, toneladas métricas. Miren esto, gigasegundos. Ahora, STM, notan que aquí no está, porque es una T, tonelada, no importa que no aparezca, pero es tonelada métrica. Aquí, DM, decímetro, y así sucesivamente ustedes pueden decasegundo. Y miren esta P, la P está aquí abajo. Miren, papo, miren la unidad más chiquita, una unidad pequeñísima, que trabaja como que si fueran notaciones científicas. Papogramo, 60 papogramos, eso es lo que significa esto. Ahora, les puedo colocar muchas unidades por acá y ustedes tienen que saber la nomenclatura de los prefijos para leer bien la unidad de medida que les estoy dando. Ahora, pueden practicar realizando algunas de estas conversiones que están acá. Por ejemplo, de minuto a segundo. Vamos a trabajar el numeral 1. Yo coloco el 2 minutos por, como el minuto está multiplicando, entonces yo digo 1 minuto tiene 60 segundos. Cancelo los minutos y la respuesta del primer ejercicio es 2 por 60, sería 120 segundos. 2 minutos tiene 120 segundos y de esta manera ustedes pueden realizar las conversiones que quieran. Por ejemplo, voy a realizar el numeral 11. 30 gramos a kilogramo. Perfecto. 30 gramos por, y yo digo, el gramo está multiplicando, entonces sería 1 kilogramo posee 1000 gramos. Se podrán preguntar, ¿de dónde encontró esa equivalencia? Están en las tablas. En las tablas de equivalencia iniciales que les enseñé, o pueden investigar otras tablas mucho más completas. 30 por 1 es 30 entre 1000. Entonces ustedes van a dividir 30 entre 1000. La respuesta que nos va a dar es 0.03. 0.03 kilogramos. Aquí pueden convertir todos estos ejercicios que están aquí y practicar fácilmente. Un ejemplo, miren este. 200 minutos lo quieren a día. Vamos a trabajar este de aquí. Coloco los 200 minutos.
Los minutos lo voy a llevar a horas. Quiere decir que una hora posee 60 minutos. Cancelo los minutos, ya estoy en hora, pero como me lo están pidiendo en día, yo tengo que seguir. Pero yo sé que un día posee 24 horas. Y notan cómo hice una eliminación doble. Ahora lo que me corresponde hacer es multiplicar 200 por 1 entre 60. 200 por 1 es 200 entre 60. Me da a 3.33. Ahora ese resultado lo multiplico por 1 y lo divido entre 24. Y me va a dar a 0.138. Entonces la respuesta sería 0.138 días. Esta es la cantidad. 200 minutos apenas es 0.1 día. Entonces aquí tenemos nosotros la forma de convertir todos estos ejercicios. Pueden practicar ustedes. Y vamos a seguir. No todo es masa, longitud o tiempo. De igual manera también tenemos unidades de medida como la velocidad. La velocidad se mide en metros sobre segundo. Pero esos metros sobre segundo lo puedo pasar a centímetros sobre minuto, a kilómetros por hora, a millas por hora, etc. Entonces, si yo quiero convertir, es muy importante esto para cuando ustedes entren a unidades como cinemática o mecánica. Si yo quiero convertir 30 kilómetros sobre hora, eso equivale a estos kilómetros por hora, tengo que multiplicar. Primero voy a pasar los kilómetros a metros. Entonces, como el kilómetro está multiplicando, yo necesito que el kilómetro esté dividiendo. Aquí sería, kilómetro tiene 1000 metros. Y quiero que noten que ya cancelé el kilómetro y ya tengo los metros. Pero ahora voy buscando cómo eliminar esta hora. Y noten que la hora está dividiendo, entonces yo necesito que la hora esté multiplicando aquí arriba. Una hora tiene 3600 segundos. Y esto ya lo conocíamos. Cancelo la hora con la hora. Vamos a ver qué me queda. Si ustedes notan, van a multiplicar el 30 por 1000 entre 1. El resultado por 1 entre 3600. Entonces vamos a ver cuánto nos da. 30 por 1000 es 30.000. Si lo dividen entre 1, el mismo 30.000. Por 1 que está aquí, el mismo 30.000 entre 3600. Entre 3600. Nos va a dar exactamente a 8.33 metros sobre segundo. ¿Qué pueden ver? Que estos 30 kilómetros por hora en realidad es 8.33 metros por segundo. Quiere decir que el móvil o lo que sea que va recorriendo una distancia, va recorriendo 8.33 metros por cada segundo que va pasando. En cambio aquí nos dice que recorre 30 kilómetros por cada hora que va pasando. Entonces son equivalentes a 2 unidades de medida. Por lo tanto, ustedes fácilmente pueden convertir estos 15 metros sobre segundo a centímetros por minuto, resolviendo esa situación. Por ejemplo, aquí voy a colocar 40 centímetros sobre segundo y lo voy a convertir a metros sobre segundo. Quiere decir que el segundo no lo voy a tocar, solo voy a convertirlo a centímetros. Entonces, un metro posee 100 centímetros. Cancelo los centímetros y notan que la unidad de medida ya me queda como me la están pidiendo. Metros sobre segundo. 40 por 1 es 40. Y el 40 lo dividen entre 100. Fácilmente vemos que nos da a 0.4 metros sobre segundo, que era lo que andábamos buscando solucionar en el ejercicio, que es lo que me pide, metros sobre segundo. Si la unidad es cuadrática, por ejemplo aquí, yo tengo 2 metros cuadrados y lo quiero convertir a centímetros cuadrados. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, recordar que un metro tiene 100 centímetros.
Pero aquí hay un problema. Yo no puedo eliminar este metro cuadrado con este método lineal. Lo tengo que elevar todo al cuadrado para poder eliminar. Entonces me quedaría 2 metros cuadrados por 100 al cuadrado. ¿Qué significa 100 al cuadrado? Que multiplican 100 por 100 y nos da a 10.000. Entonces aquí sería en el numerador 10.000 centímetros al cuadrado. ¿Ves? Ya la unidad quedó al cuadrado. Y ahora 1 al cuadrado quedaría 1 metro cuadrado. Entonces se tiene que hacer este proceso. Si estuviera al cubo, aquí lo elevo al cubo de igual manera. Ahora cancelamos el metro cuadrado con el metro cuadrado y vemos lo que nos queda. 2 por 10.000 sería 20.000 centímetros cuadrados. Si lo quieren convertir a notación científica, hay 1, 2, 3, 4, 0. Entonces sería 2 por 10 elevado a la 4 centímetros cuadrados. Y de esa manera nosotros convertimos los metros cuadrados a centímetros al cuadrado. En muchos tipos de aleaciones, incluso en medicina, se utilizan mucho unidades que tengan que ver con mililitros. Acuérdense que un mililitro es igual a un cc. Son los que traen las jeringas, ¿de acuerdo? A la hora de colocar medicina, inyecciones, ¿de acuerdo? Un mililitro es un cc. Si yo quiero 20 mililitros, es lo mismo que tener 20 cc, y 80 cc es lo mismo que tener 80 mililitros. Pero cuando hablamos de aleaciones como gramos por mililitro, un mililitro va a tener 0.789 gramos por mililitro. Significa que si yo tengo 10 mililitros y lo quiero convertir a gramos, yo utilizo esto que está aquí, que es el factor de conversión. Por ejemplo, 8 mililitros. Yo lo quiero pasar a gramos. Entonces yo utilizo el factor de conversión, 0.789 gramos es un mililitro. Cancelo los mililitros y lo único que voy a multiplicar es 8 por 0.789. Vamos a ver cuánto da. 8 por 0.789 nos da a 6.31. Esto equivale a 6.31 gramos. Recuerden, importantísimo esto para los medicamentos o a la hora de estar realizando algunas aleaciones o combinaciones de sustancias que tengan que ver con miligramos a gramos. Entonces, un mililitro equivale a 0.789 gramos por mililitro. Y con eso ya puedo hacer conversiones de mililitros a gramos. De igual manera, podemos realizar muchas conversiones que tienen que ver con, vamos a hacer un poquito más grande esto, con longitudes, las que les estaba mencionando. Miren, 45 kilogramos al libre, eso ya lo pueden hacer, ya tienen un ejemplo en este video de kilómetro a metro, pero aquí voy a hacer uno de kilómetro a milla. Aquí les dejé que una milla equivale a 1.609 kilómetros, entonces con esto yo puedo resolver ya la situación y yo digo 46 kilómetros por, yo ya tengo la conversión, que una milla, la coloco arriba, equivale a 1.609 kilómetros. Cancelo los kilómetros y vamos a ver cuántas millas equivalen esos 46 kilómetros. Multiplico 46 por 1, sigue siendo el mismo 46 entre 1.069. Y nos da esto a 43.03 millas. ¿Qué les estoy enseñando aquí? Que ustedes pueden tener una bonita tabla y poder hacer las conversiones pertinentes. Un ejemplo aquí, 27 yardas a metro. Aquí está, que una yarda equivale a 0.91 metros. Entonces, con este factor de conversión pueden hacer ese cambio. De pie a metro, un pie tiene 0.3048 metros. Entonces pueden hacer esa conversión. Y aquí de centímetro a pulgada,
Inch, ¿se acuerdan? Es por sus siglas en inglés, significa pulgada. Entonces, una pulgada tiene 2.54 centímetros. Entonces, con esto pueden fácilmente resolver esta situación. Por lo tanto, a la hora de convertir unidades de medida, mi recomendación es que por favor tengan una buena tabla de conversión, donde aparezcan todas las equivalencias de cada una de las unidades de medida, ya sea de masa, ya sea de longitud, ya sea de tiempo o sus equivalencias a otras unidades inglesas, en este caso como la yarda, como la pulgada o como el pie. FT es por sus siglas en inglés pie, para que no se me confundan a la hora de estar realizando múltiples conversiones. Bien, espero que haya quedado claro esta explicación y para más recuerden pueden visualizar videos que tienen que ver con conversiones del sistema internacional, que también los tengo en Facebook y en YouTube. Hasta la próxima.